una sesión más de Brújula Metropolitana. El día de hoy es un honor para nosotros tener a este grupo tan importante de personalidades que vienen a presentarnos el libro Del Gobierno Popular al Modelo Neoliberal, que es una recopilación de textos que han venido haciendo con el tiempo a lo largo de varios años los compañeros escritores, y su compilador fue en este caso Carlos Prigolini, y también escriben los compañeros en este blog, porque en realidad es un medio de internet en el cual han tenido ellos la certeza de ir, digamos que relacionando y guardando y haciendo un análisis y una especie de texto histórico de cómo han venido evolucionando las cosas en el hermano país de Argentina. El día de hoy le tenemos a Walter, quien todo el mundo lo conoce, que es un internacionalista de renombre, y que le voy a pedir que él sea quien presente a los compañeros para que hagamos este debate y esta charla sobre información sobre los diferentes cambios que ha venido surgiendo en la Argentina. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Walter. Bueno, compañeros, nosotros estamos integrando fuimos apoyo al gobierno de Kirchner, sobre todo de Cristina en la última etapa. Firme apoyo. Estuvimos en enlace con la embajadora Patricia Vaca Narvaja, que ahora está allá en Buenos Aires, colaborando y militando fuertemente en favor del proceso y contra de lo que está ahora, que es no es una dictadura desde el punto de vista formal, pero es un gobierno de extrema de derecha a nivel nacional e internacional. Bueno, los compañeros son argentinos, los dos. El compañero es profesor de la UNAM y fue militante desde muy chiquito allá en Argentina, y estuviste preso también, ¿verdad? ¿O no? ¿O no te escapaste? Me pegaron un poco. El compañero Prigolini igual, que hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que estás en México, Prigolini? 38 años. 38 años en México. Sí, además del Frente para la Victoria que formamos ahora, si no es que cambia esa organización, porque está a punto de cambiarse, está en el movimiento de Solidaridad Nuestra América, comprende el apoyo a todos los países. Y suscrito, yo no soy argentino, pero como si fuera, porque volaba, por ejemplo, 3 veces viajaba a Argentina por día. Es decir, que ida y vuelta, 3 veces estaba en Argentina y 3 veces estaba en Uruguay, porque yo trabajaba en la línea aérea allá y en la Fuerza Aérea de piloto. Entonces, quiero mucho a Argentina y las argentinas me encantan, la verdad que. Pero no, tú sabes que son, para en la calle no te hablabas mucho, ¿no? Eran muy estiradonas. Bueno, no como la mexicana, que mucho más sociales. Bueno, compañeros, a mí me tocó la parte de relaciones exteriores, la parte interna, se la dejo a los dos compañeros, que creo que de México, acá en México, los que saben más de todos estos procesos de la dictadura en adelante, son los compañeros. Entonces, yo voy a empezar con la parte exterior, de la política exterior del gobierno de Kirchner, que fueron 2 gobiernos, el de Néstor Kirchner, y luego 2 periodos de 4 años de Cristina, que se completaron 12 años. Entonces voy a empezar desde Menem, porque Menem, a pesar del peronismo, como decíamos, es una cosa muy variada. Tenemos gente excelente y tenemos gente de derecha. No, me acuerdo que uno de los represores, López Rega, antes de la dictadura, era de la AAA, de Alianza Anticomunista Argentina, se llamaba. Entonces, y ahí estaba. Y por otro lado, tenemos a Cristina, que nosotros creemos que Cristina está más adelante en ideas que su propio pueblo. Entonces empezamos por Menem. Menem estuvo después de Alfonsín, estuvo en el primer gobierno democrático elegido, después de la dictadura fue Alfonsín. En 1989 al 99 fue reelecto. Tuvo 2 periodos, tuvo Menem. Menem fue una entrega total al imperio y a Estados Unidos. Su canciller, Ditela, decía: tenemos relaciones carnales con Estados Unidos. Imagínense el tipo de sumisión que tenía. El dólar estaba al mismo precio que forzadamente al mismo precio del peso argentino. Después de Menem, cayó Menem y entró De la Rúa. De la Rúa fue un personaje
que posibilitó el saqueo del país, privatizando todas las industrias y las compañías y las empresas nacionales. Fue tan así que el pueblo en el 2001 hubo una rebelión popular que terminó con el lema que se vayan todos, que no queden uno solo. Entonces, eso fue una cosa, estaba lo de Corralito, la gente se quedó sin los dólares, en fin, todo eso. Después vino un periodo de Duhalde de aproximadamente 2 años, ¿no? O 2 años, y se llamó elecciones. Y un desconocido que estaba allá por la Patagonia, por la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se presentó, nadie lo conocíamos, a mí me habían dado unos datos, el mejor es ese, no sabíamos ni por qué. Y gana las elecciones iniciales por el 22 y pico %. Entonces va a una segunda vuelta con Menem, pero Menem la veía que iba a perder, se iba a reelegir por tercera vez y ganó Kirchner. A partir de Kirchner la política interior y la política exterior cambió totalmente. Del interior le van a hablar, del exterior, el exterior podemos decir que en el primer discurso que hizo ante la Asamblea, ante el Congreso, digamos, porque ese Congreso, decía lo siguiente. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, Néstor Kirchner dio la pauta de su plan político. Afirmó que la Argentina debía estar abierta al mundo, pero de una manera realista y que no debía esperarse alineamientos automáticos, sino relaciones serias, maduras y racionales. Todo lo contrario de lo de Menem. Resaltó que la política exterior sería la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera y unida, con bases en las ideales, la democracia y la justicia social. Eso decía en su primer discurso. Precisamente las compañías y las empresas nacionales. Fue tan así que el pueblo en el 2001 hubo una rebelión popular que terminó con el lema que se vayan todos, que no queden uno solo. Entonces, eso fue una cosa, y estaba lo de Corralito, la gente se quedó sin los dólares, en fin, todo eso. Después vino un periodo de Duhalde de aproximadamente 2 años, ¿no? O 2 años, y se llamó elecciones. Y un desconocido que estaba allá por la Patagonia, por la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se presentó, nadie los conocíamos, a mí me habían dado unos datos, el mejor es ese, no sabíamos ni por qué. Y gana las elecciones iniciales por el 22 y pico %. Entonces va a una segunda vuelta con Menem, pero Menem la veía que iba a perder, se iba a reelegir por tercera vez y ganó Kirchner. A partir de Kirchner la política interior y la política exterior cambió totalmente. Afirmó que la Argentina debía estar abierta al mundo, pero de una manera realista y que no debía esperarse alineamientos automáticos sino relaciones serias, maduras y racionales. Todo lo contrario de lo de Menem. Precisamente hay una política ahí. Ya en el año 2005 el Porter Gross volvía a repetir eso de patio trasero, ¿verdad? Y últimamente Kerry, el secretario de Estado Kerry, decía, otra vez nombró, y tiene la creencia que somos el patio trasero, cosa que todo el gobierno kirchnerista, la etapa de Kirchner, eso lo deploraron. Tal es así, compañeros, tal es así, que cuando antes de ir a Argentina, Obama dijo qué bueno que se terminó la política anti-estadounidense que llevaba el gobierno de Kirchner, ¿no? Y fue allá a felicitar y dijo, tú deberías ser el líder de América Latina. Un tipo con unas luces, digamos, acá tenemos otro, pero este creo que es peor, y que tiene 200 juicios o 200 denuncias de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Pues por ahí va la cosa. Entonces, también
en ese periodo del kirchnerismo se dieron intentos de golpe de Estado en Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010, quiere decir que el imperialismo está ahí metido, nunca va a descansar, cambia de método, pero los objetivos son los mismos, quedarse con los recursos de toda, que son riquísimos del continente. Bueno, por otro lado están las bases militares todavía, hay 7 en Colombia que se acaban de ya probar nuevamente, en Aruba, Curazao, en Chile mismo hay una, allá por Valparaíso, en fin, se revitalizó la que está en Paraguay, de General Estigarribia. Bueno, está rodeado de bases militares esto. Recordemos, algunos compañeros inclusive de izquierda me sorprendieron hablando de Venezuela. No, algunos dicen, no, ya el imperialismo no como antes. El imperialismo tiene 850 bases militares en todo el mundo. El imperialismo es después de la Segunda Guerra Mundial, es el que más muertes tiene a nivel internacional. No hay un solo año que no haya intervenido en algún lado. Me acuerdo el libro famoso de nuestro compatriota Gregorio Seltzer, que contabilizamos 2000 intervenciones de Estados Unidos en América Latina, nada más. Bueno, voy a una cosa importante que hizo desde el punto de vista económico, pero es internacional, pagó 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, dice, para no tener ninguna, digamos, dependencia de ellos. Eso me pareció que fue muy bueno. Bueno, otra de las cosas importantísimas, compañeros, que esto hay que destacarlo, pues fue un parteagua en la concepción de América Latina. En Mar del Plata, precisamente, el 2005, estaba el compañero Lula, estaba el compañero Kirchner y el compañero Chávez, que dijeron, adelante de Bush y su acólito Fox, el ALCA al carajo, y no pudieron meterlo. Ahora lo quieren meter por medio de tratados por cada uno de los países, van a tratar de hacerlo por diferentes formas. Bueno, cuando entró Mercosur, digamos, Kirchner fue muy importante su decisión en gestionar el ingreso de Venezuela al Mercosur, cosa que se hizo. Tenemos que recalcar que el agradecimiento que tuvo tanto Kirchner como Cristina con Hugo Chávez, cuando estaba en la crisis peor, Hugo Chávez fue el que le dio la mano en todo desde el punto de vista económico. Jamás se van a olvidar los argentinos que piensan a favor de las grandes masas, ese gesto que tuvieron los venezolanos con Argentina. Bueno, es importante destacar que ese impulso integrador que hubo por todos estos países, después del ALCA, estaba el UNASUR. El UNASUR, cuyo primer secretario general precisamente fue Néstor Kirchner. El UNASUR que declaró a la región como zona de paz. Esas cosas en ningún país, ¿no? Luego se transmitió también a la CELAC. Entonces, fue factor importante para la integración de América Latina. Que sin la integración de América Latina nosotros no vamos a poder ni con el imperio ni con las demás potencias. Entonces eso es importantísimo. Es el sueño de Bolívar, de Martí, de San Martín, de Artigas, de Sucre y de varios héroes nacionales y de América Latina. Bueno, Cristina entra tuvo 2 periodos. Al finalizar Néstor, entra ella. Después, ¿cuándo le agarra la muerte de Kirchner? En el 2010. Bueno, pero fíjate, yo estaba en Caracas ese día cuando el último triunfo de Hugo Chávez, cuando ganó por 12%. Entonces, Cristina le llama por teléfono, yo lo vi en un noticiario, y decía, Hugo, hoy quiero decirte que has arado la tierra, la has sembrado, la has regado y hoy has levantado la cosecha, y añadió, tu victoria también es la nuestra, la de América del Sur y del Caribe. Fuerza Hugo, fuerza Venezuela, fuerza Mercosur y UNASUR. Esa es la relación que había con todo el proceso, porque no era asunto de defender a Venezuela personalmente, es todo el proceso integrador que lo tenemos que defender, porque ahora lo que trata la contraofensiva oligárquica imperialista es de deshacer esa integración.
para que cada uno de los países lo haga como hacían antes, y que sea la OEA el Ministerio de Colonias. Ya están intentando también. Bueno, siempre estuvo también dispuesto a condenar el bloqueo a Cuba, Cristina y Kirchner. Bueno, cuando el golpe de Estado de Honduras contra Zelaya, Cristina estuvo en primera línea en la ofensiva para repudiar el golpe de Estado. Es importante la nacionalización del YPF, Yacimiento Petrolífero Fiscal. Resulta que la Repsol, una compañía imperialista también, no tiene la cuarta flota acá metida, ni bases militares, pero sí es imperialista, es un imperio y están aliados totalmente, sobre todo el gobierno de Rajoy. Entonces, nacionalizó la mayor parte de las acciones de Repsol y hubo un lío con España y todo, diciendo como si fuéramos una colonia, y toda América Latina defendió a Argentina. Me acuerdo que nosotros acá hicimos, como el Movimiento Nuestra América y el Movimiento de Cuba, etcétera, hicimos una manifestación frente a la embajada de España, y a mí me tocó, dice, un tango, bueno, vamos a bailar, los mexicanos no saben nada, en 3-4 minutos le enseño, y bailé con 4 mexicanas ahí. Y después vinieron los argentinos, entonces ya estuvo mejor. Ahí, frente a la embajada de España, cerramos la calle. No, pedante, ¿qué es? Si me gusta el tango, ¿qué crees que le haga? Bueno, entonces, así fue la política de Cristina. Los fondos buitres, que los compañeros van a hablar más cerca de esto, es una actitud de dignidad. Los especuladores estos que no producen nada, querían cobrar intereses leoninos, y esto lo paró. Lamentablemente el gobierno de Macri, el gobierno de Macri, hizo un decreto a los efectos de devolver a todos los pobrecitos estos, para que vengan a traer inversión aquí, y parece que la inversión todavía no llegó, pero sí se va a pagar, y Argentina va a estar endeudada por siglos por este pago. Quería decir que cuando YPF, el gobierno de Macri actualmente, por medio no me acuerdo de qué ministro, le pidió perdón a España, al gobierno derechista de Rajoy, por haber nacionalizado yacimientos petrolíferos fiscales. Ahí se dan cuenta la sumisión y subordinación de lo que trae este gobierno, en el sentido de que la globalización, neoliberalismo, libertad de mercado y la sociedad lo último. Ellos van a hablar de los despidos y las atrocidades que están haciendo allá. El problema de las Malvinas, si un gobierno que impulsó la soberanía de las Malvinas, que le pertenece desde el año 1833, ¿sí? Se apoderaron, Inglaterra se apoderó de las Malvinas. Se apoderó de las Malvinas. Entonces después, con el tiempo, hicieron un plebiscito con lo que trajeron ellos. Pero por supuesto, si yo robo una casa y meto toda mi familia y dice, ¿de quién es la casa? Mi familia va a votar, sí. ¿No? Entonces quiere decir que esas jugadas, la dependencia de descolonización de Naciones Unidas continuamente está llamando a Inglaterra al diálogo para a ver si con el tiempo puede haber un proceso de diálogo. No que el gobierno, como su característica neocolonial o colonial todavía Inglaterra, no quiere ningún diálogo de nada. Bueno, otra cosa, cuando llegó Macri, tomó posesión el 10 de diciembre del año pasado. A los pocos días, a los 10 días, hubo una reunión en Mercosur. Entonces vino con la espada desenvainada. Dice, tenemos que aplicar la cláusula democrática a Venezuela. Y una chamaca, como creo que es, porque es jovencita, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo puso en su lugar y no dejó para que... Lo puso en su lugar. Aquí que vienes a intervenir tú, un gobierno legítimo y todo, cuando tú inclusive tienes la idea de dar amnistía a los militares, que no sé si eso es verdad o mentira, pero sí lo dijo esta compañera venezolana. Bueno, así están las cosas. Así están las cosas de los fondos buitres, pedir perdón a España,
digamos, querer, digamos, amistad. La visita de Obama fue fundamental, en el sentido de que no, todo lo que tú digas y todo, bueno, tú tienes que ser el líder, le dice el negro Obama, que la verdad que a pesar de ser progresista, sigue con sus ideas imperiales porque está sujeto a las grandes corporaciones del complejo militar industrial, de los energéticos. El imperio no solamente por las bases militares que tiene, si tiene las más grandes corporaciones de todo el mundo. Hay una Chevron, por ejemplo, en Ecuador dejó destrozado el país en el sentido de los ríos, la ecología, todas estas cosas. Y los tribunales internacionales le dicen, no podemos hacer nada, no pueden hacer nada, y digamos, por esto voy. Este tipo, ahora Macri, quiere integrarse a la Alianza del Pacífico, de la cual está Perú, Chile, México, Colombia, y posteriormente al Tratado Transpacífico, peor, es una cosa que se hizo contra China para estar sumisos a Estados Unidos. Lo que tienen todos estos tratados, compañeros, no es nada más que un tratado comercial, no. Las cláusulas, además se trata en secreto, no quieren que la población se conozca. Lo que quieren estos tipos, estos articulados, dice que el Estado tiene que sujetarse a los tribunales internacionales para ver si, por ejemplo, un gobierno dice, no quiero que estés aquí porque perjudica la ecología o porque hay una población, no puede decir nada. Eso es lo que van a decidir, son los tribunales internacionales. ¿Qué le va a ganar a los tribunales internacionales? Entonces quiere decir que todo lo que esto es una sumisión, como la que ahora quieren poner estas cosas a la Alianza para el Pacífico. Y si va Argentina a la Alianza para el Pacífico, se complica la situación. Bueno, ahora últimamente, ya para terminar, que me extendí un poquito, pero me apasiona la política internacional y sobre todo Argentina, cuando la política es de soberanía e independencia, como fueron estos compañeros. Últimamente los cancilleres de Uruguay, de Frente Amplio, que de derecha no tiene nada, inclusive el Frente Amplio sacó una declaración con respecto a Venezuela, que se dejen de tener injerencia en Venezuela, ¿no? Y estos cancilleres, el de Uruguay, Nino Noboa, Susana Malcorra, de Argentina, hay una muchacha que es de Colombia, no me acuerdo, y Heraldo Muñoz de Chile, solicitaron, y apoyando a Almagro, que es un títere del imperio. Les voy a decir ahora, para terminar, quién es Almagro, con esta cláusula que les voy a decir. Bueno, ahora Malcorra, cuando llegó allá y vio que no había unanimidad para sacar, y habían los 2 tercios, aflojaron. Ahora Malcorra tiene una estrategia, porque Macri quiere que ella sea la secretaria general de Naciones Unidas. Entonces ella dijo, no, la cláusula democrática no, la cláusula democrática no la vamos a aplicar a Venezuela, que haya un diálogo. Entonces, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo cambian? Y tal es así que el líder más corrupto que venía de Andrés Pérez, Ramos Ayús, no me acuerdo, Ayús, que es el presidente del Congreso de Venezuela, dijo, yo prefería con Cristina, que por lo menos hablaba a mi contra, y este Macri promete que va a aplicar la cláusula y se echa para atrás. Así están enojados entre la derecha también. Bueno, entonces quiere decir que la situación, la lucha se está dando tenazmente en Argentina, se está dando en Brasil. Los que dicen que la historia se acabó, no, la historia sigue y sigue. La historia sigue y sigue. Pero ¿dónde está el librito que quería leer para terminar esto? ¿Quién es Almagro? ¿Dónde está? El otro. Ahí no está. Ya me lo dejé por ahí. Bueno, no, pero no importa. En un documento del Comando Sur, ayer, el lunes lo mencioné en Casalán, entre las cosas que dice ese documento, ¿lo tienes ahí? ¿Me la pasa, por favor, Jorge? Porque es interesante lo que dice ahí. No, es esto. Para ver qué se trae, es el punto 8, miren lo que es el punto 8. 6, 7, 8. Fíjense, esto del Comando Sur. Dicen que no hay intervención en Venezuela, que son los errores del gobierno y que el pajarito de Maduro, no sé qué más. Por ahí está jodido Venezuela, por ese lado.
Bueno, en el plano de la creación de alianzas en lo regional, hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática en la OEA, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro, secretario general de la OEA, tristemente paisano mío, es decir, porque lo había acusado el gobierno de Venezuela, que está con la CIA, no sé si a lo mejor con la CIA no, pero está a las órdenes del Comando Sur, es un empleado del Comando Sur, por eso, esto lo hacen tiempo antes y enseguida no, de inmediato vamos a aplicar la carta. Entonces esa es la situación que se vive. Inclusive acá está todos los planes de desestabilización, inclusive están hablando de provocar violencia callejera, los mismos Comando Sur, para la oposición que lo haga, y que nosotros no vamos a meter, hasta el último momento no vamos a meter con la Fuerza Armada, ustedes tienen que hacer la violencia. Entonces así está la situación, compañeros, es una lucha no de Argentina, no de Brasil, sino de todos nuestros países, incluyendo México. Bueno, compañeros, muchas gracias y disculpen que me retrasé un poquito. Bueno, gracias Laura, gracias Brújula Metropolitana por el espacio. A ver, yegua, corrupta, cornuda, cretina, bipolar, ladrona, inútil, asesina, comunista, no me agarró un ataque de mala educación ni de misoginia, son parte de los exabruptos y de los epítetos que los medios de difusión brindaron durante 12 años al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, más otros que realmente son impronunciables, como llegar a decir por una afamada almorzadora, por llamarle de alguna manera, octogenaria, que el cadáver de Néstor Kirchner no estaba en ese cajón, que el cajón era más grande, era más chico, perdón, que lo que medía de largo Néstor Kirchner. Bueno, eso ocupó parte de las 4.000 tapas y portadas de periódicos y revistas que se dedicaron sistemáticamente durante 12 años específicamente, pero más acentuadamente a partir del año 2008, cuando asume la compañera Cristina Kirchner como presidenta, a atacar las 365 días del año, las 24 horas por radio, televisión y las repetidoras del oligopolio Clarín y del diario conservador La Nación. Las repetidoras de Clarín son 273 hacia el interior del país en lo que es el sistema de cablevisión. Estas repetidoras se dedicaron no solamente a agredir a estos epítetos y otro tipo de exabruptos, sino que también a instalar la sospecha. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que hacían denuncia a través de sus periodistas entre comillas, porque el oficio de periodismo creo que nunca fue tan degradado, tan vilipendiado por estos tipos, que no son periodistas, son operadores mediáticos en realidad, son mercenarios con micrófono al servicio de los grandes monopolios y de los grandes medios hegemónicos. Instalaron la sospecha de tal manera que desgraciadamente ante la pregunta de cómo ganó esta coalición de derecha, llamemos cambiemos, que no cambió nada por supuesto, sino que retrocedió en todo, retrocedió brutalmente. Entonces, lamentablemente penetraron en nuestros hogares de una forma abrupta, de una forma donde al mejor estilo de Goebbels instalaron el clásico de si dices 10 veces una mentira, esa mentira se va a convertir en verdad tarde o temprano, e instalaron la sospecha. Lamentablemente mucha gente, mucho incauto, mucho ingenuo, mucha despolitización compró este verso y bueno, ahí se explica un poco el 51% con el que gana Macri, ¿no? Que en definitiva gana por un 2.60% de diferencia, pero que gobierna como gobernaron siempre los dueños del país, a su antojo. El nuevo gobierno, de alguna manera, hacemos una transición nosotros en un blog, como decía Laura, de 4 o 5 años, que fue del gobierno popular, donde estipulamos en el libro no solo las mejores medidas que se han tomado, a mi juicio, a mi entender, el mejor gobierno de los últimos 50, 60 años,
sino también medidas que no se habían visto nunca en la Argentina, como es la famosa democratización de los medios a través de la AFCA, hoy desmantelada, hoy clausurada, como es la asignación universal por hijo, como fue el pleno empleo, como fue la disminución de la pobreza extrema y como fue una creación de universidades, de hospitales para niños y de policlínicos quizá como nunca hubo en la Argentina. Muchos que proveníamos de corrientes de izquierda empezamos a ver este gobierno una nueva faceta, pero esa nueva faceta, compañeros, es la faceta más importante que podemos tener los que los que no somos dueños de un país, que es la política. Y este gobierno, Cristina y Néstor, nos devuelve la política, que es la herramienta, digamos, como para poder cambiar no solo un montón de cosas, sino también a nivel, como decía Walter, a nivel internacional. Esa herramienta que dejaron Néstor y Cristina no solo es un legado, sino que es un combate permanente que se ha dado a nivel nacional e internacional, como decirle no a los fondos buitres, como decirle no al imperio, como decirle no a Repsol, que era una compañía que se dedicaba a invertir en la Argentina, a sacar buenos dividendos y a reinvertir en Banco Santander, en unas alianzas españolas que habían hecho a través del mismo oligopolio español y en definitiva no se reinvertían en el país. Desgraciadamente todo es desmantelado, como bien dijo Walter, cuando el ministro Prat Gay va a pedir perdón a los españoles que llevan 500 años expoliando nuestra América. También es desmantelado porque lo primero que hace Macri es ir a Davos, donde se junta con el 1%, menos del 1% tal vez, de la población mundial, que detenta, que son 65 tipos, que detentan más que 3.500 millones de habitantes en cuanto a riqueza. Pagarle a los fondos buitres, que era, digamos, una medida que el kirchnerismo había evitado. Entonces, esta transición no es casual, esta transición es producto del golpeteo mediático, de la instalación del poder financiero en la Argentina y por supuesto del cómplice aval del poder judicial. Jueces corruptos que hoy no hacen otra cosa que perseguir sobre todo a la expresidenta y a los funcionarios kirchneristas, que no es que yo ponga las manos en el fuego por algunos funcionarios o empresarios como el señor Lázaro Báez, pero si vamos a perseguir la corrupción, seamos parejos también con el otro lado, ¿no? Sobre todo con alguien que detenta 28 empresas offshore, en el caso Panama Papers, como quedó comprobado con el presidente Mauricio Macri, y con muchos funcionarios que componen su alrededor, su entorno más inmediato, que también tienen empresas offshore. Seamos parejos no solamente en eso, sino también en lo que se prometió. Se habló de felicidad, se habló de la unidad nacional argentina, se habló del pleno empleo, un discurso vacuo, vacío, un discurso típicamente neoliberal que no explica cómo se llega a ese pleno empleo, y hoy nos encontramos con que no solamente satisface la necesidad de su electorado, sino que además hay 1,5 millones de nuevos pobres en la Argentina, que hay 2.300.000 indigentes que se han incorporado desgraciadamente a los comedores populares, donde no es suficiente la comida que se abastece a esos comedores populares. Estamos hablando de un país que fue otrora granero del mundo y de un país que produce comida y alimentos para 450 millones de habitantes, cuando los argentinos tenemos 42 millones de habitantes. Quiero aclarar que estos datos de los nuevos pobres, de los indigentes y del terrible desempleo que hay en este momento, donde fueron arbitrariamente despedidos 150.000 empleados del Estado, y la señora vicepresidenta, con una sonrisa muy grande en televisión, anuncia que se prevén 500.000 más de nuevos despidos. Estos no son datos míos, estos son datos de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que en definitiva está muy asociada a la Fundación Pensar. Ustedes saben que la Fundación Pensar, ¿quiénes la comandan? No solamente Macri, está Aznar, está el inefable escritor Vargas Llosa, y bueno, los máximos personajes de la derecha recalcitrante, entre ellos el expresidente de Colombia, el señor Uribe. Consecuencia de esto,
tenemos no solamente un gobierno regresivo, sino que estamos llegando a una etapa llamativamente dramática, una etapa donde el mercado sí se impuso como religión, basándose en la teoría de la rusa devenida en estadounidense filósofa Ayn Rand, que decía que el mercado es lo más importante y no nos tiene que tocar el corazón o sensibilizar los pobres o los que se mueren de hambre, porque quienes gobiernan para ellos no solo gobiernan con mentiras y con demagogia, sino que el altruismo es una falacia. Acá lo que importa es que ellos, los pobres, no se queden con el dinero nuestro, que somos los ricos. Ese es el mercado, ese es el neoliberalismo, ese es el discurso vacuo que tratan constantemente de disfrazar, de maquillar, con la unidad de los argentinos, con seamos todos felices, vamos a trabajar todos por la patria. En realidad son, digamos, entelequias, son eufemismos que no conducen a nada, verdades de perogrullo, porque siempre hicieron lo mismo, no es nuevo. Macri es uno de los máximos exponentes del neoliberalismo. No es casual que Panama Papers, a través de una asociación de abogados internacionales, le descubra 28 empresas offshore. Eso lo han hecho siempre. ¿Qué es lo que hacen? Ganan dinero, heredan mucho dinero, no lo invierten en el país, lo sacan a paraísos fiscales, ergo no pagan impuestos. ¿Y de qué está conformada los hospitales, las escuelas, los subsidios, la asistencia pública, de la cual tenemos derechos inherentes los ciudadanos comunes? Por tal motivo, en este libro podemos encontrar, digamos, diferentes opiniones, porque no estamos todos de acuerdo con algunos de los preceptos que estamos enunciando, pero sí tenemos, digamos, un denominador común, que es un apoyo irrestricto a este gobierno, con autocríticas, con errores, ¿sí? Y tal vez con sonados casos de corrupción, es cierto, pero como les dije antes, la corrupción no es de un lado, es de ambos lados. Y compañeros, no sé si alguien me puede decir si hay una corrupción más grande en el mundo que endeudar a un país con el extranjero. Claro. O sea, no hay una corrupción más grande que esa. No hay una deuda que le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos más grande. No hay una hipoteca más grande que esa. Por lo tanto, este gobierno, en solo 6 meses de gobierno, no solamente ya endeudó a la Argentina para próximas generaciones, sino que lo endeudó con los fondos buitres, que son los fondos más agiotistas, más especuladores y más usureros que se hayan visto. No es casual que Paul Singer, el principal accionista buitre de los fondos Aurelios, diga que uno de los mejores exponentes que hay en este momento se llama Mauricio Macri. No es casual que reciba el apoyo de Vargas Llosa, de Aznar y de compañía. Por lo tanto, yo creo que estamos en una etapa sombría donde también cabe la autocrítica de quienes perdieron la elección. Una autocrítica que nosotros, bueno, particularmente yo la hice a modo tal vez medio personal, porque no la he visto a nivel orgánico. Y me atrevo a decir que esto tiene que ver con que los líderes a los cuales reivindico, como dijo el compañero, como Chávez, como Lula, como Kirchner, por supuesto que lo vamos a seguir reivindicando, y por supuesto que yo en lo personal lo reivindico, pero me parece que llegó el momento de hacer organizaciones populares de base, con el debate, con los colectivos que estamos haciendo desde abajo, de manera horizontal. Creo mucho más en la democracia horizontal que en el verticalismo. No es que no reivindique a los grandes líderes, los sigo reivindicando, pero creo que esa conducción tiene que devenir de las luchas populares, y en este momento el pueblo argentino está dando esas luchas populares. Claro, falta quien agarre la conducción, quien agarre ese fierro caliente. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Cristina Kirchner? No, yo creo que la compañera Cristina tarde o temprano lo va a hacer, pero no se olviden que todos los días la están imputando judicialmente con, digamos, juicios infundados, como fue la venta del dólar a futuro, que le salió el tiro por la culata, digamos, a la derecha, porque ella se presenta en tribunales, y cuando sale de tribunales hay 350.000 almas en una mañana de día hábil laboral y con una tormenta impresionante,
que la van a avivar y ella hace un discurso de 1 hora y media. No es casual. Esos 350.000 almas no he visto que la movilice la derecha, ni creo que la llegue a movilizar algún día. Pero también ahora le salió otro juicio porque dicen que no es una abogada, pero quedó sobreseída porque efectivamente demostró su título de abogada. Y bueno, obviamente el enriquecimiento ilícito y otras cosas que se traen bien guardadas estos jueces corruptos, que digamos con el aval de ellos y el aval financiero y el aval mediático, no solamente Macri asumió el poder, sino que es la única forma en que se puede sostener, porque por mucho menos de los disparates y de las barbaridades neoliberales que nos tocó sufrir en la Argentina, cualquier otro presidente, digamos, hubiera sido depuesto. Bueno, simplemente agregar que no se van a aburrir, que es un buen libro, y que a pesar de las diferencias entre nosotros, hemos tratado de compaginar diferentes columnas que vienen de diferentes agencias y de un blog que tenía que ver con esta etapa kirchnerista y que, como les dije hace un rato, nos devolvió la política. Lamentablemente esa devolución que nos hicieron de la política aquellos que veníamos militando cuando éramos jóvenes en los años 70, hoy lo vemos en un panorama muy sombrío, quizá muy parecido en cuanto a medidas tomadas a pasadas dictaduras que hemos tenido que sufrir. Espero equivocarme, pero es una expresión real, objetiva y no una expresión de deseo. Gracias, compañero. Gracias por la presencia de ustedes y gracias al espacio para tenerle. Además digo que la presentación del libro sea un buen pretexto para sí, por ahí, que la presentación del libro sea un buen pretexto para cambiar opiniones. Yo recuerdo hace algunos años, algunos ya bastantes, era un militante de las Juventudes Comunistas. Un congreso en el año 1952-53, participé en él y ahí lo conocí a Walter, Juventudes Comunistas Rioplatenses, y en esa época eran otros los debates, en plena Guerra Fría, en pleno enfrentamiento, bloque occidental, bloque soviético, etcétera. Pero 60 años después tengo el gusto de que compañeros, con el caso nuestro, del compañero Pergolini y el mío, cointegrantes del Frente para la Victoria de Argentina en México, y el compañero Walter Martínez del Frente Amplio del Uruguay, una organización política hermana, con sus contradicciones, como todo, porque ustedes saben que el Frente Amplio es una coalición como de 25 fuerzas políticas, es tan heterogéneo como el propio Frente para la Victoria de Argentina. Pero bueno, de aquellos años 50, que éramos muy jóvenes, teníamos 18, 19 años, ahora, casi 60 años después, o 70, ya no sé, se me van un poquito las cosas ya por la edad, nos reencontramos en la misma trinchera, en un contexto político internacional distinto. De pronto entendemos que en lugar de discutir una opción radical como de aquellas épocas, tenemos que impulsar procesos populares que, con todas sus limitaciones y objeciones que le podamos hacer, es por el momento y hasta donde lo permite la correlación de fuerzas lo mejor que podemos lograr. Fíjense que hay que explicar algunas cosas. El 22 de noviembre de 2015 triunfa la alianza conservadora Cambiemos, cuyo candidato Mauricio Macri es el actual presidente de la República, como decían Walter y el compañero Pergolini, y asumió el 10 de diciembre del año pasado, 2015. El 6 de diciembre del año pasado triunfa la Mesa de Unidad Democrática, la oposición también conservadora a la Revolución Bolivariana, y tiene mayoría en la Asamblea. A fines de febrero, por una diferencia exigua, si ustedes quieren, pero la opción de reelección del presidente Evo Morales en Bolivia fue vetada. Ahora bien, el tema es que, como decían los compañeros, bueno, hay que pensar un poquito qué hicimos mal. Parece que está claro lo que hicimos bien. ¿Qué hicimos mal o por qué nos equivocamos? A ver, un ejemplo cercano.
el 5 de junio votamos, ¿verdad? Y fíjense que parece que la opción del Partido Acción Nacional, cómplice del partido histórico, muchas gracias Laura, cómplice eterno del partido histórico, al menos del 2000 para acá. Recordemos que Acción Nacional surge como un partido de ciudadanos alternativo al partido oficial en 1939, era un partido conservador de base demócrata cristiano, pero respetable. Se degrada con el foxismo y la prostitución de esa fuerza política hace que se termine en esta opción bipartidista conservadora. ¿Qué pasa con nuestras sociedades? Con nuestros pueblos, votamos mal, nos volvimos tontos, nos pegó el Alzheimer a todos, ese día agarramos jarra y fuimos y votamos cualquier cosa, porque no me digan que yo celebro la derrota del PRI en Veracruz, pero se votó un pedófilo, se votó el socio de Zúcar Curi, o Curi, ¿cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan? El empresario tratante de niños. Zúcar Curi, ahí está. Votamos por un pedófilo, votamos por alguien que es corresponsable del secuestro de Lidia Cacho, no nos engañemos. Y salvo el caso de Javier Corral, que es el mejor candidato de la izquierda mexicana, disculpen, junto con Andrés Manuel, Javier Corral es lo mejor de la izquierda mexicana. Yo creo que él no lo sabe por yo creo que él no sabe que el PAN es un partido conservador, por eso Javier sigue ahí, pero es notable que la mejor opción para poner un freno a Televisa salió de la pluma de Javier Corral, y muchas leyes progresistas salieron de ese candidato. Ahora, ¿qué pasa cuando volvemos a la pregunta? Y esta pregunta viene, como digo, cuando éramos jóvenes comunistas con Walter, allá por los años 50. ¿Qué ocurre con nuestras sociedades? ¿Se equivocan? ¿Votamos mal? ¿Estamos realmente haciendo pipí fuera de la basinica? ¿O el canto de sirena es tan seductor que acudimos y votamos por opciones que son la negación de la demanda histórica de los pueblos por justicia social y por una mejor distribución del ingreso? Claro. Ese es un tema importante. Y vale para el caso que se trata en este libro, que por eso se lo recomendamos, no porque nosotros seamos coautores, ni porque el Frente Amplio de Uruguay y el Frente para la Victoria de Argentina lo hayan impulsado, no, porque abre un debate alrededor de estas cosas. ¿Dónde estamos metiendo la pata? Valga la expresión coloquial. Algo está ocurriendo. Tiene que haber en el campo popular una revisión de lo actuado. En aquellos países cuya experiencia, en el caso de Argentina, fueron 12 años, entre las administraciones de Néstor y las dos de Cristina, donde fuimos gobierno, y en las otras, caso de México, donde no hemos sido gobierno porque le robaron en 2006 la elección a Andrés Manuel con el famoso punto 54% de las 4 de la madrugada, que nunca supimos de dónde salió. Requiere un repaso de lo actuado, incluso lo del 5 de junio. Pensemos que fue casi una encuesta, un test, lo que se hizo el 5 de junio, que están midiendo, para mi gusto, tengo la sospecha de que nos están preparando para una alternancia conservadora. El PRI muy civilizado, y alguien del Bronx pesado del PRI como Manlio Fabio parece un corderito ahora reconociendo 7 derrotas. Creo que nos preparan para el 2018. El fraude contra Andrés Manuel ya está en marcha. Ustedes vieron lo que hicieron con la CENTE en Chiapas, mostrar cómo rapaban 3 personas en un acto humillante, donde la persona que cortaba el pelo tuvo 15 minutos en close-up sin que nadie lo molestara. Tú no te salvabas. Yo no tengo problemas de ese tipo, por ejemplo. Por eso yo sí participo mucho en esas marchas, porque aunque puedo esquirolear, nadie me va a cortar el pelo, ni me va a tomar el pelo, por supuesto. Entonces, pero esta señora, 2 señoras y un señor, más o menos por ahí van las cosas, sí lo hicieron público. Es una cucharadita de lo que se viene para el 2018, la campaña macartista del peligro contra México, que probablemente no se llame así, pero se va a llamar de una manera muy parecida. Salió una nota de un columnista, Manuel J. Jauregui, en el periódico Reforma, AMLO igual CENTE. Y decían, fíjense, igual que los fascistas europeos le cortan el pelo a los opositores, etcétera, etcétera, imagínense a López Obrador presidente metiéndonos en campos de concentración, etcétera. Una nota infame, y no exagero. Por favor,
Vean ustedes la nota, creo que del viernes casualidad, 3 días antes de la votación, nada menos. La cargada mediática de las 2 televisoras contra la CENTE, en realidad no era contra la CENTE, era contra Morena y contra López Obrador. Entonces, este tipo de cosas requieren que estemos muy rápidos de reflejos. Cuidado, miren que el caso de Sudamérica es muy ilustrativo. Lo decían los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Los casos de Brasil con Dilma, el hackeo a la revolución bolivariana, la derrota electoral o el contratiempo electoral, vamos a ponerle así, del Frente para la Victoria de la presidenta Cristina Kirchner en Argentina, son llamados de atención muy severos. Y estas políticas vienen con todo, vienen con la revisión de las políticas sociales, se pierden conquistas históricas que se habían recuperado gracias a estos gobiernos populares. El gobierno kirchnerista amplió la cobertura social para jubilados y pensionados a toda la población mayor de 60 años, hubiesen cotizado o no, hubiesen hecho aportes o no al sistema de previsión social, se podían jubilar. El único gobierno, creo, salvo que me corrigen ustedes si estoy en error, que jubiló las amas de casa, aunque esa señora jamás hubiese cotizado, jamás hubiese hecho un aporte al sistema de seguridad social. Las amas de casa se jubilaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner porque se le dio al trabajo doméstico, siguiendo una definición de la Organización Internacional del Trabajo, calidad de trabajo. Si ustedes quieren, trabajo familiar no remunerado, como dicen los documentos oficiales de la OIT, pero se las reconoció como tales y se pudieron jubilar. Y el sistema de becas para jóvenes, el sistema de seguridad social, de viviendas de interés social, la asignación universal por hijo, que es un subsidio para familias de bajos ingresos, para que los niños tengan cobertura médica y asistencia a la escuela, por lo menos el nivel del ciclo primario, están siendo desmontadas por el gobierno de este ejecutivo, bien descrito por los compañeros, que se llama Mauricio Macri. Casualidad, hijo de un empresario, piensen ustedes, vamos a traducirlo a nuestra política tropical, como si fuera Emilio Azcárraga, presidente de la República, el hijo del Tigre, actual accionista mayoritario del consorcio Televisa. Si lo ponemos de presidente, lo que hay va a haber una revisión de las políticas sociales más importantes que podemos sostener todavía. Podemos sostener ahí el tarifazo. Saben que Macri, hay que sincerar la economía. Fíjense que los eufemismos son muy importantes en el pensamiento y en las políticas neoliberales. Sincerar, aprendamos la palabra. Y sincerar, de la palabra sincero, es un neologismo, pero lo usan mucho los neoliberales. Y actualizó las tarifas nada menos que al 400%. Luz, agua potable, transporte público, le quitó el subsidio a los microbuses urbanos, bueno, quitó el boleto estudiantil, por suerte los muchachos estudiantes armaron un broncón y tuvieron que restablecerlo, le quitó el subsidio a las tarifas de ferrocarril, sobre todo a las interurbanas, lo de agua potable, luz, teléfono, que me olvidaba de mencionar, etcétera. Y está en revisión la política de recuperación de los bienes públicos que llevó adelante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, en la intención de transformar la empresa petrolera, la empresa de la línea de bandera, como se dice habitualmente, Aerolíneas Argentinas, que es como Iberia en el caso de, o la British en el caso de la Gran Bretaña, Iberia en el caso de España, la idea de transformar eso en empresas mixtas, que es el 51% privado, 49% del Estado, con acciones sujetas a la cotización de la bolsa. El Estado pone en realidad en la bolsa de valores esas acciones, lo que quiere decir que cuando se cotiza en bolsa es para vender, en realidad. De a poquito lo que van a hacer es volver a privatizar eso. Se van perdiendo un montón de cosas. Hay el tarifazo, me pone aquí, el otro tema, fíjense, muy importante, y lo señala Walter oportunamente, que Néstor y Cristina reanudaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad que venían de la época de la dictadura. Quitaron las famosas leyes de amnistía y de obediencia debida. Quitaron eso, reabrieron los juicios. Está ahora el gobierno de Macri tratando de reconciliarse con el aparato represivo del Estado, porque sabe que lo va a tener que usar. Está buscando la forma de eludir con arrestos domiciliarios, argumentando la mala salud de los detenidos, porque muchos de esos son personas mayores, etcétera, que no merecen estar con vida, digámoslo con todas las palabras. Total,
aquí no hay secretos entre ustedes y nosotros, ninguno de todos ellos están gastando aire ya que no se merecen. Bueno, los juicios fueron importantísimos y las condenas, se acaba de condenar, pero ese juicio venía de antes, de la época de los Kirchner, a muchos oficiales de los ejércitos argentinos y un coronel uruguayo que seguramente conoció acá el amigo Walter Martínez, no sé si jugaba fútbol con él. Dice que no jugaba al fútbol y que eran de distintos equipos además. Que fueron condenados la gente del Plan Cóndor, aquella coordinación represiva famosa de los años 70. Bueno, acaban de ser condenados, digo, por suerte ese juicio no se interrumpió, venía de la etapa anterior, pero no es la voluntad de Macri continuar con estas cosas. La candidatura que señaló bien Walter también, de la canciller Susanita, como dice hoy una columna de La Jornada, Susanita Malcorra, apellido feo y mujer fea, las dos cosas, no sé si la han visto, es una enana de 1,50 m, gorda y fea. Digo, bueno, eso no tiene nada que ver, pero digo, si fuera de campo popular la veríamos bonita, pero como está en el campo enemigo hay que decirle de todo, hay que decir la verdad, hay que describirla como es. Como dicen a las compañeras, las queremos si están de este lado, si están del otro lado no las queremos. Entonces en eso Walter tiene una antigua escuela en esta materia, como director de la Escuela de Cuadros Femeninas de la Izquierda rioplatense. Y este tipo de cosas están demostrando, bueno, que estemos alertas, cuidado, recomponer fuerzas del campo popular, ser autocríticos, Allí donde metemos la pata no podemos arrepentirnos como hacemos aquí, que votamos mal, o no tenemos una política de alianza ágil, rápida, oportuna y quedamos pegados al Pacto por México del año 2012. Tengamos cuidado con este tipo de cosas porque es mucho lo que está en juego. Era lo que yo le quería decirle, y podemos cambiar opiniones, le recomendamos el libro como material de debate. Recuerden que esto no es un producto académico, lo que tenemos ahí. Es producto de la militancia, de compañeros del Frente Amplio y de compañeros del Frente para la Victoria de Argentina en México. El resultado de la preocupación de militantes, de gente comprometida, no de académicos, no son especulaciones. No esperen grandes teorías, pero esperen materia prima, insumos para el debate. Qué bueno que nos acompañen y podemos cambiar opiniones. Muchas gracias. Compañeros, los que quieran hacer alguna intervención. Aquí, pásalo, compañeros. Uy, qué cosa. Aquí y allá. Vamos a presentar la semana que viene. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, así que empezaron la intervención, el compañero Walter mencionó que este gobierno de Macri no era una dictadura desde el punto de vista formal, ahorita que están hablando de lo académico y lo no académico, pero que obviamente hay cuestiones de la derecha, ¿no? Obviamente. Mi pregunta es, ¿qué tan cerca podemos decir que está la capacidad neoliberal, donde podemos estar viendo en el caso mexicano leyes como la ley Atenco, como la ley de suspensión de garantías, las leyes Bala y demás? ¿Qué tanto el neoliberalismo nos puede llevar de esta, bueno, se supone que el liberalismo, hasta hay quienes separan el liberalismo del neoliberalismo y hablan del liberalismo de estas libertades juaristas y todo ese tipo de cosas? ¿Qué tanto el neoliberalismo y la derecha actual nos lleva necesariamente, dado los indicadores que nos dieron de Argentina, de cómo en 5 meses acabaron con toda un programa social, qué tanto nos lleva a una dictadura, qué tan cerca, qué tanto nos acerca, y si esta lógica es prácticamente inevitable, no inevitable en el sentido de que no podamos nosotros detenerla, sino qué tanto esta lógica económica nos lleva forzosamente al autoritarismo. Otra pregunta y después. Sí, de una vez, sí. Casi le contesto al compañero que hizo la pregunta de neoliberalismo, porque primero hay que tomar en cuenta que lo que comentaban ahorita, que lo más importante ha sido
en América Latina, particularmente en Brasil y en Argentina, el manejo de los medios de comunicación. En Argentina ustedes hablaban de Clarín, yo les puedo hablar de Brasil, que Globo, que es el que domina prácticamente toda los medios de comunicación, es quien provocó el movimiento en contra de Dilma. Hoy todas aquellas gentes que salieron a protestar en contra de Dilma y pedir su destitución están en sus casas calladas, porque si en Argentina en 5 meses les quitaron los beneficios sociales, en Brasil en 2 semanas les quitaron todos los beneficios sociales, sin excepción. Ya no hay la bolsa de estudios, ya no hay la bolsa de farmacia, ya no hay la bolsa de pensionados, ya no hay la bolsa de recursos para las instituciones de educación, ya no hay el dinero para los estudiantes, ya no hay dinero para las escuelas. En 3 semanas. El compañero hablaba del neoliberalismo, yo te voy a dar 2 mensajes. 1, el ministro de Economía de Argentina y Macri vinieron de la escuela de Milton Friedman, que es el creador del programa de neoliberalismo en América Latina. Él fue el promotor de los golpes de Estado en Chile y en Argentina. El ministro de Hacienda de Temer en este momento en Brasil viene de la misma escuela, fue becado en la misma escuela. El persecutor de Lula en Brasil fue becado por la misma escuela. Todos ellos vienen del programa de neoliberalismo de Harvard. Y para que ustedes conozcan, en México los que han estado becados para esos estudios han sido Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, este güey que está ahorita no, porque no alcanza el nivel, pero Luis Videgaray, y Ruiz Esparza. Esos son los que vienen de la escuela del neoliberalismo. Entonces no es extraño que en América Latina nos esté pegando el neoliberalismo por todos lados y esté acabando con todos los recursos sociales y los beneficios sociales de los gobiernos progresistas. Y la pregunta es para ustedes, ¿no es acaso en este análisis que ustedes hacen que realmente son los medios de comunicación quienes causaron la crisis en Argentina y llevaron al poder a Mauricio Macri? ¿Quién iba a ser? Buenas tardes. Bueno, yo creo que comparándonos ahorita con Brasil y Argentina, que ha sido un choque así, a lo mejor creo que vamos, no estamos tan horriblemente atacados, porque esto empezó desde el 2000 y cacho, o un poco antes, y ha sido pausado, pero bueno, en estos 3 años sí nos han dado palos más fuertes, ¿no? Yo creo que para el 2018, retomando lo que decía el expositor, tenemos que tener mucho cuidado, porque sí es un preludio de lo que puede pasar si el PAN está ahorita alcanzando 7 gubernaturas y ellos están hablando de que ha sido gracias a las alianzas. Si esto sigue así, sí nos va a ir todavía peor, y ellos son los que van a ser un peligro para México, como ya lo son todavía los turistas. Bueno, retomando lo que dijo el expositor, de que qué es lo que pasa, de por qué la gente está votando, yo creo que es por falta de información, ¿sí? Mucha gente joven que tal vez haya votado por ellos, pues no tienen una memoria histórica, no saben muchas cosas, se la pasan en otras cosas y no en informarse, y también no solamente los jóvenes, y mucha gente ya también adulta, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros, pues informar a toda la gente que podamos, a través de los medios que podamos, si es por WhatsApp, por correo electrónico, por los medios que seamos, sea volantes, lo que sea, de todo lo que están haciendo estos partidos. Aunque nosotros seamos de Morena o no lo seamos, pero seamos simpatizantes, no nada más hay que hablar a favor de Morena,
hay que informar a la gente de lo que están haciendo todos los demás, sin decir que somos de Morena, porque mucha gente no quiere Morena, ¿sí? Entonces tenemos que informar las noticias, lo que está pasando, pero no nada más lo de PRI, sino del PAN, Partido Verde, todos estos que hicieron coalición, porque la gente tiene que abrir más los ojos, y para las elecciones que vienen, no solamente es que gane AMLO, si él gana, pero no tiene el Congreso, de nada va a servir. Tenemos que luchar por ganar el Congreso federal y también los congresos locales. Es muy importante que nos vayamos también hacia allá. No solamente es AMLO, a él lo van a despedazar si no tiene un Congreso. Todas las iniciativas que él mande no se van a lograr si no tenemos el Congreso. Es lo que quería decir. Les pido que se dirijan un poco al tema del libro, compañeros, y si quieren posteriormente hablamos de los temas aledaños, pero sí sería interesante que dirigiéramos nuestras preguntas hacia la temática del libro que se está presentando el día de hoy. Sí, Laurita, lo que pasa es que una manera globalizadora o totalizadora de ver los problemas que lo están demostrando los ponentes es considerar los problemas de México también, como hizo el último ponente, porque son reflexiones, el mismo esquema, ¿verdad? Parece que estoy exagerando, pero antes de los Juegos Olímpicos de México vino la provocación que derivó en el movimiento estudiantil de 1968 y la masacre. Pues si uno ve que van subiendo los países, como México en aquella época era de línguli, ¿verdad? Iba un crecimiento del 5, del 6, ya no sé, en la economía, no había democracia, pero sí había PRI, y ahora viene este golpe totalmente contra Dilma, también pues Argentina, con todo respeto, pero ha ido creciendo mucho, ¿verdad? Igual que Brasil y todos pues en su democracia, y vienen estos golpes, y aquí nos viene a aclarar el ponente que es muy semejante la situación con México. Bueno, y yo voy a intervenir porque también se mencionó de la escuela esa de los neoliberales de Milton Friedman y un tal Hayek, y ese que ya se me olvidó, el Fukuyama, que lo leímos y no decía nada, decía Bolívar Echeverría que era la barbarie, pero fueron de los ideólogos que distrajeron mucho la atención para implantar el neoliberalismo, y a lo que me refiero es que esta mención de Videgaray y de todos esos es la del ITAM. Jalí Ferrame habla de que son los itamitas los que están imponiendo esa política, y hoy coincidentemente hace rato recibimos unas cuestiones electrónicas que hablan que el director del ITAM se lanza contra la CENTE, precisamente, y este manejo de los medios y de la iniciativa privada es de lo que nos han hablado los ponentes. Por eso no nos salimos mucho del tema, sino que al contrario se amplía la reflexión, lo cual agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias. Yo también les agradezco que estén aquí con nosotros y que nos permitan intercambiar opiniones. Hace tiempo vino el fiscal Rafael Barajas y nos hizo una breve semblanza de un proyecto de derecha que tiene más o menos como 150 años de edad. En ese proyecto de la derecha se hablaba precisamente de Milton Friedman, y el fisgón nos preguntaba, bueno, ¿saben por qué Milton Friedman le puso la contrarrevolución monetarista a su libro? Es el padre supuestamente del neoliberalismo y todo ese rollo, ¿no? Bueno, lo que explicaba el fisgón y algunos textos que él señaló lo comentan es precisamente que este proyecto de derecha que tiene ya más de 100 años de edad consideró a los derechos sociales como una pérdida al liberalismo y una pérdida al proyecto económico, a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces había que construir una contrarrevolución
cuando se estructura el monetarismo, con Milton Friedman y todo el proyecto, yo diría que no son solamente los que nos comenta el compañero, hay muchos más. Digo, estamos llenos, todo el gobierno federal está copado por personas así, ¿no? Pero cuando se estructura el monetarismo y se estructura el neoliberalismo y empieza a operar en América Latina, lo que opera es este proyecto. Es un proyecto consolidado, estructurado, reflexionado, armado, disciplinadamente, sistematizado, que se ha venido desarrollando y del cual hoy vemos los frutos negativos para la sociedad. Hace poco se comentaba cómo me parece que Vicente Fox aportaba recursos para movilizar a los grupos de oposición en Venezuela, ¿no? Han estructurado una serie de organizaciones y organismos internacionales en los que participan. Yo hablo de los mexicanos porque son los que yo conozco, de Fox, Calderón. Hay una serie de intervenciones. Yo lo que diría es que en América Latina hay incluso una estructuración, una organización, digamos que continental, que opera a la derecha. Sin embargo, las visiones que tenemos en términos nacionales son francamente rancheras, como diríamos en México, ¿no? Es decir, provincianas, locales, yo diría hasta mezquinas. Es decir, cuando el reto que tenemos enfrente es un reto pues, continental, por decirlo menos, las posturas de lucha no dejan de ser posturas locales, se están peleando un partidito con otro por los cacahuates, en fin, hay toda una dinámica francamente pobre con la que pretendemos una defensa de derechos sociales, con la que pretendemos enfrentar a toda una estructuración que tiene 100 años de experiencia. Entonces yo creo que es momento de empezar perdón por divagar, pero me parece que falta argumentación. No lo digo por los ponentes, lo digo por algunas intervenciones que hemos escuchado aquí ahora y en otros momentos. Falta argumentación, nos ha faltado construir una agenda de diálogo, una agenda de argumentación, una agenda que permita ir estructurando, capitalizando, por decirlo de alguna manera, sumando, haciendo crecer conceptos, concepciones. Entonces, bueno, mi pregunta iba por este lado, o sea, ¿cuál es la postura o la estructuración que podemos vislumbrar frente a este avasallamiento que, bueno, va por el lado de los recursos, la guerra económica, va por el lado de las bases militares, pero va por el lado de la mediatización, o sea, de los medios de comunicación, porque llegamos al absurdo, y no solamente fue el caso de Argentina, ha habido casos similares en otros países de América Latina, al absurdo de que es la gente más favorecida por los proyectos sociales la que vota por los enemigos. Y eso, en fin, entonces mi pregunta es esa. Gracias. Sí, buenas tardes. Miren, quisiera comentarles, claro, a los ponentes y a todos ustedes, mi afecto siempre hacia Argentina por mi preparación. Nosotros cuando estuvimos en la universidad tuvimos profesores argentinos que venían del exilio y que conocimos indirectamente con ellos la situación, ¿no? Posteriormente se agudizan las cosas, vimos la gente que salía a las calles en Argentina y decía, nos han privatizado todo, lo único, y venía un compañero también argentino aquí a darnos una conferencia y nos decía, lo único que no nos han podido privatizar es la bandera nacional, pero todo lo teníamos privatizado antes de Kirchner, ¿no? Viene Kirchner, vienen estos nuevos gobiernos de América Latina y para nosotros fue un alivio, un respiro, un oxígeno que nos faltaba y que ahí íbamos, ¿no?, construyendo
de alguna manera los mexicanos para allá decíamos, bueno, pues hay que seguirle, ¿no? Nosotros estamos mal, pero qué bueno, América del Sur va bien, Centroamérica ahí va, ¿no? Y nos daba mucho gusto. ¿Qué es lo que pasa? Y comentábamos en otra ocasión. Yo creo que son momentos muy importantes en la vida de las naciones, en la vida de América Latina y en general en las sociedades mundiales, porque estamos jugando la posibilidad de poder avanzar hacia proyectos más democráticos, hacia avanzar a la humanidad, a proyectos por lo menos más hegemónicos en el sentido no de poder, sino de hegemonía en el sentido de que, bueno, que todo mundo piense como piense, tenga condiciones mínimas de vida, ¿no? Condiciones, trabajos, etcétera. Y sin embargo, cuando ya estamos creyendo que avanzamos 2 pasos, híjole, nuevamente vamos para atrás. ¿Y cómo duele, no? ¿Cómo duele? Ahorita en México, lo decía muy bien el profesor, igual, ¿no? O sea, la gente sale a votar, cree que en contra del PRI y ya hizo mucho y están además alabándolo, ¿no? Cuando el PAN vuelve a tomar el poder, cuando el PAN, lo decía ahorita Fabián, tiene muchísimos años aquí un proyecto de derecha, de lo más retrógrado y que se ha ido agudizando, ¿no? Esta guerra contra el narcotráfico, pues nadie se le olvida que fue Calderón el que vino a pegarle al avispón, ¿no? Nos dijo AMLO. Fox, otro igual, ¿no? Vendepatrias y demás. Entonces, de veras, yo creo que nos ha faltado a todos y a todas las organizaciones la posibilidad de continuar trabajando con la gente a nivel base, de hablar con el que vende, con el que está al lado nuestro, con el que va en el camión, o sea, hay que hablarle a la gente y decirle cuáles son estos proyectos privatizadores y a lo que nos están condenando, porque les digo, parece que la gente se le olvida, ¿no? Sí. Yo hoy en la mañana le decía al señor de la tienda, llegué y me digo, deme 1 kilo de huevo, ¿qué más? Pues no me traía 20 pesos, le digo, no, pues aunque quiera, ya no me alcanza para más, este gobierno no nos deja ya para nada, ¿no? Y él me decía, sí es cierto, está subiendo todo, le digo, pues sí, pero seguimos votando por los mismos, ¿no? Y él, se lo dije porque supe que él había votado por el PRD aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y los locatarios de ese mercado felices ahí con el logo de la GAM, que ustedes saben que fue una corrupción y que es una corrupción y que se robaron las votaciones. Entonces yo le decía, pues sí, le digo, pero seguimos votando por los mismos. Pero es que todos son iguales. Le dije, no, señor, no, hay diferencias. Cuando gobernó López Obrador en la Ciudad de México, le dije, mire, nosotros podíamos ir a la delegación a hacer trámites y tranquilos, no había coyotes, no había intermediarios, no había que darle el dinero a la gente para que nos hiciera nuestro trámite. Se hicieron las becas, bueno, le hice un sinnúmero, le dije, y ese señor, por lo menos, el presupuesto se ejercía. Y déjeme decirle, esa es una gran diferencia, señor. Y si nosotros de verdad diariamente no estamos en eso, pues no vamos a poder. Yo sé, los medios de comunicación, la gente, pero tenemos que despertar, tenemos que usar toda la capacidad y toda la poca inteligencia que tengamos para que la gente reaccione. De verdad, el señor se quedó y dice, sí hay diferencia. Le dije, claro que hay diferencia, pero no lo queremos entender. Desgraciadamente así estamos, ¿no? Y seguimos, pero estamos viviendo un punto muy importante. Yo de verdad casi lloro cuando Cristina se va, ¿no? Y dio ese discurso tan magnífico cuando ella pierde y se queda ahí, ¿no? Y la gente oyéndola, parecía que ella había ganado las elecciones, ¿no? Fue fantástico. Y seguimos creyendo en esa gente y seguimos avanzando en ellos, ¿no? No nos queda otra. Hay que seguir. Gracias. No más, porque si no, no. Bueno, nomás agregar 2 cositas chiquitas porque si no se queda en el tintero tu pregunta y otro compañero más. Pero es breve. Hay una frase de un psicoanalista y escritor argentino, Jorge Alemán,
que puse como epígrafe de uno de los artículos míos acá en el libro, que dice: el neoliberalismo es lo más parecido que hay al crimen perfecto. En realidad es el crimen perfecto. Entonces, a mí me parece que nosotros pecamos de hueva mental o de falta de memoria a veces, ¿no? Nosotros los latinoamericanos en general, porque, por ejemplo, en Argentina esta historia ya se vivió en la dictadura militar de 1976 y con un gobierno neoliberal en el año 2001, que causó desgraciadamente mucha muerte, desaparecidos y gente que ha quedado muy mal consecuencia del dinero que se apoderaron los neoliberales de esa gente, porque el neoliberalismo es eso, es quedarse con nuestro dinero, es quedarse con nuestros recursos, es el robo. Entonces no podemos esperar nada de estos gobiernos, absolutamente nada. Entonces coincido con esa frase, pero en el caso argentino, hoy de alguna manera nos están matando de otra manera, con, digamos, respondiendo un poco a la pregunta del compañero. No es la dictadura militar. La dictadura militar arrojaba compañeros al mar, ¿sí? O desaparecía compañeros. Pero, siempre hay un pero, se parecen algunas cosas. Ustedes fíjense, un 1700% de aumento en la luz. ¿Quién puede pagar hoy? Quien pagaba 500 pesos, 1000 pesos, que pase a pagar 18, 22 mil pesos. Digamos, esto lo vivo a nivel personal con amigos y familiares míos que viven en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más protegidas por estos neoliberales, ¿sí? Dentro de protegida, entre comillas. Entonces, hay de dos. Si tenemos un pequeño negocio, un pequeño comercio, lo tenemos que entregar, porque quien pagaba 5.000 de factura y tiene que pagar 35, no puede seguir. Y quien vive en su casa, rente o sea propietario, tampoco puede seguir viviendo. Porque tarde o temprano nos quedamos sin luz y vamos a tener problemas. Pero acá no se acaba el problema. Aumenta 1200% el gas. Y hoy en la Argentina es invierno y hay temperaturas en la Patagonia, el caso de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, que son las provincias de la Patagonia, que están en 10-12 grados bajo cero. Entonces quienes no pueden usar el gas se mueren de frío. Pobreza con frío. Y encima tenemos la respuesta del ministro de Energía, soberbia, burlona, diciendo, bueno, si no pueden pagar la energía, que se pongan 3-4 suéteres. Y si no pueden usar la gasolina para transportarse en el auto, que tomen el camión, el colectivo. Y si no pueden tomar el colectivo, que caminen. Entonces, esto es una burla directa. Es de alguna manera una forma, como decía Daniel Biglietti. Me matan si trabajo y si no trabajo me matan. Entonces estamos de alguna manera ante otro tipo de dictadura con fachada parlamentaria. Fachada parlamentaria donde los congresistas y los gobernadores de provincia son extorsionados que si no votan por la ley antidespido, por ejemplo, no van a tener un peso para sus respectivas provincias o para sus fueros. Entonces yo creo que es un tipo de dictadura, porque con nadie, ninguno de nosotros han consultado este tipo de medidas retrógradas y absurdas. Para colmo, ante las protestas populares, el señor Macri decreta la autonomía de las Fuerzas Armadas. No es casual. Las Fuerzas Armadas dependían del presidente de la Nación desde que volvió la democracia en la Argentina con Raúl Alfonsín. A partir de ese momento, ya son independientes. ¿Por qué? Porque a las protestas populares el único ejercicio que le puede responder este tipo de gobierno es la represión brutal. Cosa que ya se ha dado con los trabajadores de la empresa Cresta Roja, ¿sí? Y que se ha dado con 6 ciudadanos que se han suicidado porque no les alcanza el dinero y los despedidos no pueden llegar a su casa a responder con la canasta básica. Entonces estamos ante un tipo de dictadura. Con respecto a lo que decía la compañera, yo creo que nos podemos organizar de manera popular de abajo hacia arriba. Por ejemplo, los comités de manzana, no estoy inventando nada, ¿no? Son experiencias que se han dado en Venezuela, que se han dado en Cuba y que se han dado incluso en el kirchnerismo en las provincias.
Los comités de manzana, ¿quiénes son? Son los 3 ciudadanos mejores de esa manzana, de los vecinos, que nos representen ante el municipio, esto es ante la delegación, y obviamente que fiscalicen a los respectivos delegados que tenemos, por ejemplo, en la ciudad, y que a su vez esos delegados que salgan de la consulta popular fiscalicen a los gobiernos de la ciudad o del gobierno nacional. Acá el problema es que estos comités, que de alguna manera se intentaron hacer en la época de Andrés Manuel López Obrador, no tuvieron una correlación en cuanto al ejercicio, porque todos estos derechos, compañeros, o todo este tipo de ejercer la ciudadanía, tiene que venir con concientización ideológica. Si no tenemos concientización ideológica, no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Decía el Che Guevara, es preferible saber a dónde ir y no cómo, que cómo y no a dónde ir. Entonces, de alguna manera yo creo que lo que decía la compañera, que es ese tipo de organizaciones populares que se da de abajo, que acá tenemos una gran experiencia con lo que ha hecho el ZLN, ¿sí? Me parece que eso se puede dar a nivel nacional, pero con un grado de concientización ideológica, que es precisamente una de las causas de la derrota del kirchnerismo. No es darle a la ciudadanía un mayor consumo, que se puedan cambiar el coche, que puedan cambiar el celular o que puedan salir de vacaciones. No, eso tiene que ir acompañado con concientización ideológica. No le tenemos que dar solamente consumo. Consumo y educación, o al revés, mejor dicho, educación y consumo. Exacto. Muy bien. Hay otro compañero para cerrar la pregunta. ¿Otro compañero? ¿Ya? ¿Sí? ¿También? Tú, ¿verdad? Tú vas a hablar. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto tener aquí a conciudadanos, pues uno puede decir, bueno, más bien compañeros del mismo dolor, porque América Latina está en peligro porque pues desde la doctrina Monroe, América para los americanos, pues desde el imperio viene todo ese neoliberalismo, tanto nacional como internacional. Entonces quieren acabar porque bueno, con Argentina pues ya están acabando, con Brasil, bueno, no porque ya ganó Macri y los está acabando, pero tenemos que organizarnos. Esa es porque si nos organizamos, como dice aquí el compañero, por manzanas, por condominios, por colonias, organizados, todos organizados, porque si no, ahora me dio mucha tristeza el domingo que hubo elecciones para hacer la asamblea de la Ciudad de México, un desierto total, una persona, 2 personas, era una tristeza realmente, y yo me pregunto, pues los que venimos aquí, ¿nos hace falta trabajar más, hacer algo, volantes, no sé, e informar a la gente? ¿Cuántos de nosotros de aquí participamos? Yo les quiero preguntar, de verdad, en serio, enséñenme sus dedos si fueron a votar. Es una flojera terrible, son muy poquitos. Bueno, una flojera, una pereza mental. Yo creo que sí tenemos que trabajar porque realmente da tristeza que no se participe en estas elecciones. Es la más importante constitución de la Ciudad de México que se va a redactar, y solamente votamos por Morena muy pocos, los cuales nada más 22 van a ser, y ellos se apartaron 40 de los diputados y senadores, Mancera, y de antemano se los apartaron. Eso es antidemocrático, anticonstitucional. ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué los que estamos aquí no nos organizamos de aquí y hacer algo, carteles, no sé, poner en tu coche, en tu casa, en tu ventana, hacer algo? Pero parece que, bueno, a mí por lo menos ya no me gusta estar nada más informándome aquí, me voy a mi casa y ya me siento a leer o a ver la tele, no sé, pero realmente ya es un peligro porque el neoliberalismo quiere acabar con todo, y ya está pasando aquí en ¿cómo se llama? En Xochicuautla, en donde nos tiraron sus casas completamente, les tiraron a las personas, y eso va a suceder, les van a quitar, es un despojo total que nos van a hacer a todos, y donde haya
minas, donde haya oro, porque aquí en México hay mucho, completamente ya por ley, porque el Congreso traidor aprobó esas leyes en 1913. Entonces pues yo les pregunto aquí a la mesa ponente, ¿qué le pasó a Argentina? Porque lo mismo nos está pasando aquí, los medios de comunicación son lo mismo. Hay un grupo de banqueros, bueno, yo leí el libro de Stulin, Daniel Stulin, en donde dice que 12 banqueros están, pues están dominando al mundo en general. De ellos son los medios de comunicación, de ellos son Hollywood, las películas, todo lo que hacen, que son pura cochinada, pues son de ellos. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes y pensar más allá de lo que nos dicen los medios. ¿Por qué Argentina cayó en ese error y está cayendo pues Brasil y estamos cayendo nosotros México? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Nos dominan los medios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, ya los mexicanos, que ya vi que pues la verdad es una tristeza no haber participado el domingo, de mucha gente que hubiéramos arrasado, pero bueno, muchas gracias. Rápido, comento con la compañera. Digo, más entiendo que con las preguntas que se han hecho y comentarios, más o menos estamos satisfechos con el abordaje de los temas sustantivos en relación a lo que decía la compañera. Bueno, ¿qué le pasó a Argentina? Algo de lo que le ocurrió está en el texto, en el material impreso que estamos presentando. Te reitero, es un insumo para la militancia, no es un trabajo académico, es una reflexión desde la militancia para ustedes, militantes sociales y políticos del movimiento popular mexicano. Un poquito la experiencia de Sudamérica para que puede servir en la dosis que consideremos pertinente cada uno, y sin establecer similitudes forzadas, cuidado, pero hay enseñanzas comunes que es interesante elaborar y reflexionar. En parte aparece en este material y en lo que hemos dicho aquí y hemos escuchado de parte de los compañeros que intervinieron, ¿no? Ahora, se puso de moda otro debate, y esto sí ya pegó en la academia también, además de estar en el núcleo de la discusión de las fuerzas políticas, sobre el cierre de un ciclo que algunos han llamado progresista, otros popular, otros neodesarrollista, otros de centro izquierda, otros nacional popular, otros como quieran. Ha tenido un montón de adjetivos, de descriptores, por lo menos las conceptualizaciones no han sido tan afortunadas. Pero había cierta nota común entre la Revolución Bolivariana, Rafael Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente para la Victoria en Argentina. Los contratiempos de carácter electoral, y arriesgo una opinión, no cierran ciclo, pero sí replantean las estrategias de lucha. Eso sí, cuidado, son un llamado de atención severo para el campo popular en todos los países de América Latina, en particular los que hemos mencionado. Fíjense que México no participó de la oleada populista. México viene consecuente con el neoliberalismo. Aquí no tuvimos ni Evo, ni Chávez, ni Cristina, ni Frente Amplio, ni nada. Estamos al margen. Una vez más, la atipicidad del sistema político mexicano, para bien y para mal, nos pone un poquito al margen de la historia. De la historia buena en este caso, porque lo nacional popular no hubiera estado mal. La gran opción fue la de 2006. También anteriores, pero digamos, vamos a refrescar un hecho puntual del cual todos estuvimos esperanzados de iniciar una etapa de políticas macroeconómicas distintas. 2006 terminó con un fraude, un microfraude del 0.54%, convalidado por poderes fácticos. Ustedes saben que un presidente en México no lo elegimos con el voto, lo eligen las 6 o 7 corporaciones que manejan el dinero de este país, entre ellas las 2 televisoras, más Cemex, más Carlos Slim, más los que ustedes ya conocen los nombres, más los bancos concentrados, nacionales y extranjeros. De ahí sale el presidente. Después medio votamos, medio elegimos cosas, ¿no? Y no es casual que México haya optado por una opción, como le decíamos hace un rato, de bipartidismo conservador. En esencia el PRIAN existe, no es solo la consigna que se le ocurrió a Andrés Manuel.
en cuanto a políticas macroeconómicas, no en cuanto a rituales, en cuanto a símbolos, a referentes simbólicos, a liturgias políticas, porque el PRI en teoría, ustedes saben, es heredero de un proceso social que tiene que ver con la Constitución del 17, con la creación del partido hegemónico, con 71 años de administración pública consecutiva y con la creación del Estado mexicano contemporáneo. Acción Nacional era un partido no malo, conservador, de base ciudadana y urbano. En 2000 se prostituyó en la mano de un gerente de la Coca-Cola, que ni siquiera era panista, y de ahí en adelante la debacle. La opción, digo yo, por ahí ojalá nos equivoquemos y el 2018 sea una sorpresa para todos, pero la opción parece ir por ese lado. Tanta civilidad en un partido bronco que no perdía nunca y cuando perdía arrebata, como decía el PRI no pierde y cuando pierde arrebata. Y si no arrebata, ¿por qué? ¿Qué pasa? Mata. No, bueno, mata, por supuesto, siempre el Estado burgués mata, pero no se reduce a un tema de ejercicio de la violencia pública. Acá hay un acuerdo de fondo en cuanto al modelo económico, en cuanto a las políticas macroeconómicas. En esencia, Acción Nacional y el partido histórico proponen lo mismo. Con Morena y Andrés Manuel y todas las críticas que les podamos hacer, que son muchas, y la tibieza de su propuesta programática, que también es muy endeble, etc. Aún así, no está invitado a la fiesta. Es decir, no hay en México ni siquiera una opción socialdemócrata, al estilo PT en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. No vivimos nosotros el ciclo populista ni neodesarrollista. Venimos desde la debacle del 82, último año de López Portillo en adelante, con una línea macroeconómica marcadísima. Y no nos hemos salido de la raya, a costa de fraudes electorales, lo que ustedes quieren, una manipulación de carácter mediático que es un bochorno, aguantar un país donde las dos televisoras que controlan el 80% del auditorio que se para frente a un televisor son propagandistas del modelo económico y defensoras del statu quo en su versión. Y me dice Fina Capriolini, y ya no hablo más. Este tema es un motivo de reflexión. Pensemos. No estamos en un ciclo de fin de ciclo progresista, pero precavidos con este tema, porque lo que se viene es muy complicado, y decíamos, lo de la CENTE en Chiapas fue una probadita del 2018. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por habernos escuchado todas las intervenciones que hubieron. Y sí, nosotros pensamos que para derrotar a las grandes potencias del imperialismo debemos estar unidos en América Latina. Y eso se ha conseguido por medio de UNASUR, por medio de la CELAC. Y eso no podemos permitir que se tiren para atrás. Tenemos que seguir esa lucha, compañeros. Y, digamos, el fin del ciclo progresista se termina cuando se acaban los pueblos luchando. Aquí, lamentablemente, hay muchas movilizaciones. Estamos viendo jóvenes, por ejemplo, de la Yosinapa, cantidad de jóvenes, miles y miles, pero se enfocan en problemas muy locales y muy concretos. Entonces, lo que necesitaríamos nosotros es exactamente conjuntar las propuestas, que todavía no hemos logrado eso, lamentablemente. Bueno, compañeros, estos libros estamos ofreciendo, el precio es para la recuperación de los gastos de imprenta, y no hay ningún negocio aquí, no vamos a ganar nada, ni somos comercializadores de libros. Les agradezco, compañeros, y ahí están en la venta los libritos a 100 pesos. Gracias. Espera, que les van a dar un reconocimiento. Compañera, buenas noches. En nombre de Brújula Metropolitana, Círculo de Estudios, hace un reconocimiento muy amplio a los tres por esta valiosa aportación que nos hacen, aunque no desconocemos todo lo que ya nos dijeron, pero lo trataron de una manera más profunda. Un reconocimiento al doctor Miguel Candia por la obra del gobierno popular Modelo Neoliberal. Gracias. Muchísimas gracias y nuestro reconocimiento, y pues que sigan dándonos más información para organizarnos, cómo organizarnos, y pues muchísimas gracias, muy agradecida. No le dijiste a quién era, de quién era el reconocimiento. Perdón. El reconocimiento era para el compañero Carlos Frigolini. Wow. Sí.
¿Y a Walter? No, yo no quiero. Sí, buenas noches. Porque nunca ha venido aquí Walter, así que... Este reconocimiento que se le entrega al compañero Walter Martínez, por lo que escuché, un luchador internacional, por su destacado análisis e interpretación de la lucha argentina por un gobierno popular y por su apoyo a la formación ciudadana mediante sus comentarios a la presentación de esta obra del gobierno popular al modelo neoliberal. Muchas gracias, compañero. Bueno, y muchas gracias a